Hacia las semanas pasadas hemos hablado de el conocer la voz de Dios, el cómo avanzar ante el conocimiento de la voz de Dios, el cómo trabajar mucho en la oración. Hablábamos en qué era la oración, en una comunicación bilateral con Dios, pero también la importancia de poder conocer la respuesta de Dios ante ciertas peticiones o ante el seguimiento de nuestras peticiones. Hay algo que Dios ha puesto internamente en cada uno de nosotros. Dios ha puesto su voz en nosotros. Y no es como que lo vamos a escuchar audiblemente, como la voz del trueno, así que dice su palabra, que su voz es así como el sonido del trueno. Tal vez como Eliseo, cuando estaba en el monte, escuchó la voz de Dios, pero también dice que lo escuchó en el silbido apacible y él podía escuchar las indicaciones de lo que Dios está hablando hacia su vida. Tanto Elías, perdón, en este caso, como Eliseo, en todos los casos posteriores que pudo escuchar la voz de Dios. Una forma en la que en el Antiguo Testamento, lo vimos ya en el caso de Abraham, perdón, de David, y en el caso de Gedeón, el cómo poner una evidencia para buscar la dirección de Dios ante alguna situación. Pero también en el Antiguo Testamento usaban algo que le mencionaban el Urim y el Tumim. Básicamente eran dos piedras que estaban dentro del pectoral. En las vestiduras sacerdotales podemos encontrar diferentes elementos, desde la ropa interior, los calzoncillos, hasta tal vez la mitra, por ejemplo, la túnica que utilizaban, el pectoral, todo muy bien descrito en la Biblia, las vestiduras sacerdotales. Y el pectoral que contenía las 12 piedras, pero que también en cada piedra mencionaba el nombre de una de las tribus, venía adentro como una bolsita. Y en esa bolsita se tenía el Urim y el Tumim. Y ante la consulta a Dios, lo que surgía solamente era una respuesta sí y no. Por ejemplo, cuando David le decía, Señor, ¿he de avanzar? Sí. ¿He de ir a Keila? Sí, ve a Keila. ¿Me van a entregar los de Keila? Sí. Viene sobre mí, en este caso, ya cuando estaba, pues no directamente David hacia con Saúl, pero Saúl sí estaba en guerra con David por cómo estaba Saúl en el corazón. Pero le dice David, ¿Saúl vendrá sobre mí? ¿Los de Keila me van a entregar? Sí. La respuesta de Dios es muy contundente. En Dios habrá dos tipos de respuesta. A veces será un sí, avanza, hazlo, es correcto, adelante, afirmativa, o una respuesta negativa. Aunque incluso a veces haya silencios de parte de Dios, cuando Dios guarde silencio y diga a Dios, por ahora no voy a responder ese tema, Dios guardará silencio. Hace un tiempo yo en una charla con mi esposa, yo estaba pasando por una situación profesional importante y yo tenía que tomar una decisión, pero yo le decía a Dios, Señor, ¿puedes poner esta evidencia? Nada. Hagan de cuenta como Gedeón, Señor, voy a sacar el vellón. Y yo le pedí a Dios, Señor, puede ser esta la evidencia y esta puede ser la prueba de que tú quieres que yo tome esta decisión. Nada. Yo creo que fue uno de los momentos más desesperantes, siendo honestos con ustedes, para tomar una decisión. Porque venía de tiempo y la otra parte me buscaba y me decía, Julio, ¿ya tienes una respuesta? Y yo, todavía no, por favor espera. Y yo volvería a ir con Dios y Dios, nada. Señor, esta puede ser la evidencia, mira, y yo en toda la creatividad y Dios, nada. Llegó un punto de desesperación, estuve a punto de tomar una decisión que creo yo que seguro, más bien no creo, estoy seguro que era errónea. Yo le preguntaba ya con desesperación a mi esposa y le decía, ¿qué se hace cuando Dios no te responde? Y ella, como muy quitada de la pena, sabiamente me dijo, solo no te mueves y ya.
Solo no tomas decisiones y ya. Ante el silencio de Dios, no puedes tomar una decisión. Y es ahí donde Dios va formando ciertas cosas en nuestro corazón, va formando ciertas cosas en nuestra vida. Y efectivamente no tomé la decisión, la otra persona se dio ante yo no una toma de decisión, se deshizo la propuesta que había de su parte y yo no avancé. Pero seguro estoy que Dios estaba guardando mi vida de algo que no supe que iba a pasar, porque no lo experimenté. Gracias a Dios no tomé la decisión. Pero nunca había pasado yo por un momento de esos. Porque yo le decía a Dios, Señor, esta será la evidencia. Si tú me dices que sí, avanzaré y haremos esto y ta, ta, ta. Y Dios, ¡pum! La respuesta. Y yo, gracias, Señor, y avanzaba y con éxito en lo que como la Biblia lo dice. Pero cuando me topé en algo que no conocía, porque nunca había experimentado eso, me quedé en shock. No sabía qué hacer. Y a veces eso pasará. La respuesta de Dios no será sí, la respuesta de Dios no será no, sino solamente habrá un silencio de parte de Dios. En algún momento vendrá como su confirmación diciendo, mi respuesta siempre fue no, solo estaba formando algo en ti, cuando Dios estaba guardando silencio. Es importante que nosotros vayamos y busquemos a Dios de diferentes formas. Por ejemplo, como lo hacía el siervo de Dios, el siervo Moisés. Cuando dice la Biblia en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Dios hablaba, pero en un lugar que Dios le había indicado, en el lugar donde Dios le había instruido que ese sería el lugar de su presencia. Hoy no hay un lugar, y no lo quiero decir, y tal vez alguna persona que pueda ser un poco estructurada va a decir, ¿por qué dice eso el hermano, no? Porque hay dos cosas importantes. Dios no solamente nos puede hablar en una predicación o a través del haber ido a su casa. Por supuesto, Dios nos va a hablar en su casa. En una predicación, Dios pone la palabra, el tema, y a veces podemos decir, híjole, ¿quién dijo al pastor? Si yo no estoy pasando eso, y justo es lo que estaba orando y lo que le estaba pidiendo a Dios. Entonces, Dios habla a través de una predicación. Pero no solamente en ese lugar, no solamente en ese formato. Dios nos puede hablar al entrar nosotros en una cama, en la cámara secreta con Dios, al sentarnos a leer su palabra y decirle, yo por ejemplo en mis devocionales antes de leer, ahorita estoy leyendo Deuteronomio, y yo le digo a Dios antes de leer, Señor, háblame algo específicamente, déjame algo para mí, háblame algo para mí, Señor, háblame algo específicamente a mi vida. Y entonces, por ejemplo, hoy Dios en mi devocional en la mañana, yo platicaba con Dios y le decía, Señor, háblame de algo, dime algo, quiero platicar contigo. Señor, y como lo vimos en los temas anteriores, hay que atrevernos un poco a preguntarle a Dios ciertas cosas, a pedirle ciertas cosas y no ser cuadrados con Dios. Y Dios me hablaba algo muy lindo para mí, muy personal. Dios me decía en la mañana, por ejemplo, en el ejemplo de Israel, cuando la Biblia dice, yo no escogí al pueblo de Israel porque sea muy bueno, sino porque yo lo amé. Y entonces cuando ese tipo de palabras vienen al corazón y nosotros las podemos ver, recordamos el valor que tenemos delante de Dios. Por eso es importante buscar y estar como Dios le dijo, y de allí me declararé a ti. Si Dios nos dejó su palabra para declararse hacia nosotros, para hablarnos, porque dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que representa el propiciatorio, la tapa del arca, que representa el arca del pacto, el arca de su presencia, donde se iba a manifestar la presencia de Dios, y de allí hablaría de continuo con Moisés. ¿Cuál es esa representación hoy de ese lugar con el arca?
enfrente, ¿cuál es la representación que yo utilizo para ir a buscar a Dios? Cuál es ese lugar donde yo me acerco y le digo a Dios? Por ejemplo, yo puse mi caso, ¿no? Me acerco con Dios y le digo, Señor, aquí está la Biblia, aquí está tu palabra, háblame tú el día de hoy. Dime algo, algo que tú quieras decirme. Tal vez no será todo lo que te estoy pidiendo, respuesta a algo, pero yo quiero y necesito que tú me hables. Y entonces abrimos la Biblia y empezamos a leer, y ahí es donde empezamos a ver lo que Dios nos habla. Tal vez algo previene Dios en el futuro y nos habla de algo que Dios nos está previniendo. Y podemos decirle, Dios, gracias, porque seguro es algo de lo cual tú me estás previniendo, o es algo que trae confort al corazón. No lo sabemos, pero tenemos que buscar el ejemplo de lo que era el arca y el lugar santísimo que Dios le instruyó a Moisés. Como si Dios nos dijera el día de hoy, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de ¿sobre qué? ¿De qué lugar? Mi recámara, mi sala, no sé, una habitación en específico. ¿Dónde es el lugar? O cuál es ese ambiente que nosotros generamos para que Dios nos hable? Si nosotros no vamos y consultamos y buscamos a Dios en su dirección, entonces esperemos nuevamente los mismos errores, los mismos resultados derivados de las mismas decisiones. Un líder tiene que estar en preparación constante. Un líder tiene que tener visión. Un líder tiene que tener formación. Tenemos que estar en formación nosotros. Tenemos que formarnos para lo que Dios tiene preparado para nosotros. La preparación de un líder. Una de las cosas en las que nosotros, o uno de los ambientes en los que nosotros nos vamos a formar mucho, es en la adoración. Y a veces creemos que la adoración solamente es un cántico o un estilo de cántico. Por ejemplo, podemos decir, evaluamos dos tipos de cantos. Ahorita yo podría poner un canto, así aquí para que lo escuchemos todos, y podríamos decir, ese es un cántico de alabanza. Y luego decir, poner otro canto y decir, ese es un cántico de adoración. Ese es un cántico de adoración. Son diferentes estilos de música, simplemente. No es tanto en un formato como en otro, si estamos alabando a Dios, porque incluso hay cantos que, dicho sea de paso, que ni siquiera son cánticos de alabanza para Dios. Son cánticos evangélicos en los que nos gozamos en la presencia de Dios, pero no son cánticos que alaban o exaltan la persona de Dios. Yo les voy a dejar como actividad muy personal el ubicar, de todos nos van a tener una materia de alabanza y adoración, pero les voy a pedir que ubiquemos muy bien cuando es un cántico de gozo, un cántico para gozarme. Por ejemplo, dice, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate, pues se halle, etc., etc. No estoy exaltando ni estoy alabando el nombre, sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro Dios, sino lo que está sucediendo es que me estoy gozando. Y eso no está mal, no está mal. No vayan a pensar, no es que el hermano dijo que eso está mal y no sé qué. No, 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 no está mal. Pero es un cántico de gozo. Puede ser un cántico de alabanza. Cuando le decimos a Dios, es tu poder, es tu amor, eres lo más grande, exaltado es, etc., etc. Alabamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres digno, y etc., etc. Incluso en un cántico melodioso, con una melodía como muy, muy tranquila, muy, muy en paz, algo que nos puede introducir en un ambiente de adoración, no un cántico de adoración. Puede ser que yo esté exaltando y alabando y glorificando el nombre de Dios en un cántico con una melodía suave. La adoración es un medio
que nosotros podemos utilizar para nosotros acercarnos a Dios. Y es un medio en el que Dios va a empezar a formar y a preparar cada una de nuestras personas. El carácter, el temperamento, el cómo somos y el quiénes somos se van a formar ahí en el ambiente de la adoración. Nosotros, dentro del liderazgo, tendríamos que adorar y alabar y exaltar el nombre de Dios, no solo en los momentos agradables, sino en los momentos difíciles también. Por ejemplo, Génesis 24, capítulo 24, versos 26, 29. Vea lo que dice. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Se inclinó y adoró a Jehová. Y dice, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano, el cual se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. ¿De qué tema estamos hablando? De cuando Abraham envía a su siervo y le dice, vas a ir a mi tierra, a la tierra de mi parentela, y vas a traer mujer para mi hijo Isaac. Ahí también hay un formato de búsqueda de Dios y evidencia. Cuando Dios favorece ante el encuentro, porque dice la Biblia que Él puso una evidencia y dice, me voy a acercar y si estas mujeres dieren de comer, de tomar agua a mis animales y también me dieren de tomar agua a mí, entonces entenderé que ella es la mujer que tú has preparado para el hijo de mi amo Abraham. Y entonces cuando viene la evidencia se cumple y Dios le da la respuesta ante tal evidencia que él había puesto. El hombre dice que se inclina y adora a Jehová y le dice, bendito sea Jehová. No solo el ambiente de adoración lo tenemos que generar cuando hay gratitud porque las cosas estén bien, sino también cuando las cosas no salen de lo mejor. Por ejemplo, cuando Dios te ha elegido, dice, para hacer algo. Éxodo 34, capítulo 34, versos 1 al 9. Estamos viendo algunas formas en las que se termina adorando en el momento positivo, digámoslo así. Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan, delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. Y verdad, perdón, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Hay un punto que podemos encontrar similar entre el siervo de Abraham
y el caso de Moisés. Ambos, dice la Biblia, que para adorar, primero hicieron un acto de humillación. Por eso, una de las cosas en la preparación del líder será llevar el corazón a Dios en tiempos de adoración, porque en esos puntos es cuando el corazón se humilla delante de Dios. El corazón puede ser quien determine muchas de las cosas que vamos a vivir más adelante en la asignación que Dios nos ha entregado en el formato del liderazgo. Nosotros tenemos que humillar constantemente el corazón a Dios, porque la Biblia dice que el corazón puede ser perverso. Y de ahí manan muchas cosas muy feas y malas. De constante, el líder tiene que tener el corazón humillado a Dios. En un ambiente de adoración se empezarán a generar muchas cosas y Dios empezará a transformar el corazón. Si ustedes de repente en su caminar empiezan a evaluar que el corazón puede estar un poquito duro, que el corazón empiece a endurecerse tantito por ciertas cosas. ¿Por qué se puede endurecer el corazón? Porque alguien ya nos falló, porque alguien no cumplió nuestras expectativas, porque alguien terminó por haciendo algo malo en contra de nosotros y nosotros terminamos un poquito oprimiendo esas cosas en el corazón y el corazón termina por endurecerse a causa del comportamiento de otros. Para un remedio en la preparación del líder es llevar el corazón a los pies de Dios. Denme un segundito, por favor. Solo un... Listo. Seguimos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Cuando tal vez la respuesta de Dios no sea la que nosotros estamos esperando. Para este caso, a veces nosotros, de alguna u otra forma, denme un segundito. Es que es mi mamá, me manda un mensaje por eso. Y normalmente no me manda mensaje esta hora. En el caso de cuando lo que vamos a evaluar en segundo libro de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 15, empieza a una historia, se desenlaza una historia del pecado de David. Cuando David peca con Betsabé y hay consecuencias, viene un hijo, después de que incluso David se convierte en un medio para que termine el esposo de Betsabé muerto en medio de la batalla. Y viene el profeta Natán y le dice de frente a David, te has equivocado. Y entonces viene un juicio hacia la vida y la familia de David por un error. Y dice la Biblia, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, Betsabé, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Después de una situación muy complicada que David estaba viviendo, David adoró. David terminó buscando en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ante una respuesta como lo que vimos en el tema anterior de Dios, decir no, no, podríamos nosotros como pequeñuelos encapricharnos con Dios y decirle, entonces no.
La situación por la cual estaba clamando David era muy fuerte, la vida de su hijo. Y Dios le dijo, no, no va a ser como tú me lo pides. Después vienen más hijos, hay una parte en la que Dios restaura el corazón de David, pero se ve mucho, mucho el liderazgo de David en el acto que hace. Aún así me haya dicho Dios que no y el hijo haya muerto, entró David y adoró a Dios. Entró David y adoró a Dios. Mateo 28, 16, 20. La Biblia dice, vean este punto es muy interesante. Mateo 28, 16, 20. Dice la Biblia, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, después de la resurrección de Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos sabían muy bien cómo funcionaba este formato de la adoración a Dios. Pero algo que es importante evaluar siempre es que nuestro cuerpo, nuestra mente siempre estén conectados. Nuestra alma, cuerpo y mente siempre estén conectados. Cuando estamos en la búsqueda de Dios, siempre estén conectados estos tres elementos. Porque de repente yo puedo estar diciéndole a Dios, Señor, eres lo más lindo, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más precioso que me ha pasado en la vida. Y en mi mente, pensando en todos los problemas que yo tengo. No, no concuerda una cosa con otra. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Como que están con un ojo así. ¿Será Jesús? ¿Será Jesús? Sí, Señor, eres lo más hermoso. Ay, Jesús, eres lo más precioso que nos ha pasado. ¿Será resucitó? No te pases. ¿Cómo lo habrá hecho? Dudaban. Y con esto cierro el tema de que iniciamos en la preparación del líder. El líder tiene que llevar el corazón a Dios y humillarlo para que el corazón sea formado por Dios. En un ambiente de adoración forma Dios el corazón. Pero también cuando las cosas no están bien, cuando la respuesta de Dios ha sido no la que esperábamos o no la que buscábamos, la gratitud a Dios se ve también en la adoración. Y también algo que debe de suceder en la adoración es la conexión de estos tres elementos: alma, cuerpo y espíritu, conectados en la adoración a Dios. De lo contrario, mi mente va a estar pensando en cualquier otra cosa y no enfocada en la adoración. Y no va a surgir el efecto que yo estoy esperando. ¿Vale? ¿Alguna duda o algún comentario? Nos vamos a quedar hasta aquí en este inicio del nuevo tema de la preparación del líder. Yo les voy a pedir, sí, como actividad para que también no nos perdamos en la siguiente clase, me pueden ayudar a leer capítulo 1 y 2 de Nehemías. Capítulo 1 y 2 del libro de Nehemías. Y los vamos a estudiar y los vamos a tomar la siguiente clase, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien? Perfecto. Por favor, acompáñenme a dar gracias a Dios. Te damos gracias a ti, Dios bendito, por tu palabra, Señor, por permitirnos ver el tema de la adoración, Señor. No se trata solamente de un canto o un tipo de melodía, Señor, para entonar un canto, Señor, hacia ti. Se trata, Padre, de buscarte a ti, Señor, y adorarte con el corazón, de mostrarte y mostrarte, Señor, tal vez con palabras, con acciones, Señor, lo que hay en el corazón hacia contigo. Te pedimos, Dios, que sigas formando, Dios, en cada uno de nosotros, en los hombres y mujeres del reino que tú quieres ver. Por favor, permítenos seguir avanzando al cumplimiento del propósito que tienes en nosotros. Y por favor, te pido, Dios,
que ese propósito se ha revelado a nuestras vidas y lo conozcamos muy, muy bien. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor.